Psicología y epistemología genética, cuarta parte. Aquí vamos a ver finalmente los conceptos centrales de la teoría. En primer lugar, vamos a hablar de los factores del desarrollo. Ninguno de estos cuatro factores es suficiente por sí solo. El desarrollo cognitivo no avanza en bloque y en forma global, sino en forma parcial en función de dominios específicos, en relación a las prácticas de uso. Lectoescritura, matemáticas, lógica, física, comprensión de las prácticas sociales, etc. Es un avance espiralado que ocurre a partir de la coordinación de las acciones y no es una cuestión meramente cuantitativa de saber más o de aprender a dar la respuesta correcta, sino de ampliar la capacidad de acción. Luego vamos a ver la diferencia entre entender y aprender a dar la respuesta correcta. El desarrollo es cambio cualitativo, no meramente cuantitativo. Por ejemplo, la capacidad de pasar de considerar una sola variable a la vez a considerar dos variables, por ejemplo, la longitud y el peso. Los cuatro factores del desarrollo. Por un lado tenemos la maduración biológica, por ejemplo, la mielinización del cerebro, la colocación de la garganta de modo tal que podamos articular palabras, el desarrollo de la motricidad fina para que podamos, por ejemplo, hacer trazos que ya no sean trazos grandes y podamos dibujar las letras. Otro de los factores del desarrollo es la experiencia física y lógico-matemática con el mundo. La experiencia física sería la manipulación propiamente dicha y la lógico-matemática sería la coordinación de las acciones, la acción hipotético-deductiva con los objetos. Estos objetos no solamente pueden ser materiales, sino también pueden ser simbólicos. Actividad lógico-matemática no es meramente aquella que se realiza por medio de números, sino que supone el intento de los sujetos de irse adelantando los hechos, por ejemplo, de ir generalizando, de ir prediciendo, etc. Otro factor del desarrollo es la transmisión social educativa, por ejemplo, la enseñanza, pero también la interacción con otras personas. Piaget no desatiende lo social como muchas veces se dice. Otro factor del desarrollo es la equilibración, que es lo que explica la discontinuidad estructural, es decir, cómo es que se pasan de estos niveles de conocimiento a los otros niveles. Invariantes funcionales. Las invariantes funcionales son algo así como los mecanismos que explican el funcionamiento cognitivo. Son invariantes porque no varían en el curso del desarrollo, desde las formas de adaptación biológica hasta las formas superiores de estructuración cognitiva. Hay una continuidad. Las invariantes funcionales son la adaptación y la organización que hacen a la inteligencia, y la adaptación a su vez está formada por el interjuego de asimilación y acomodación. Es decir, asimilación y acomodación dan lugar a la adaptación y también tenemos la organización. Estos elementos constituyen lo que para Piaget se llama o se llamaría la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia para Piaget? Es algo distinto de lo que se piensa a partir del sentido común. Es una forma más de adaptación al medio, dice él. Se confunde en su origen con otras formas de adaptación biológica y por ello no tiene sentido buscar el inicio absoluto, es decir, buscar, dónde empieza la cultura, dónde termina el desarrollo natural. Él dice, no es una capacidad que explica el grado de educabilidad, sino que es un resultado de la acción. No es una facultad que yo puedo medir en la persona y que está previamente determinada. Él dice, es la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras. Entonces, más que un punto de partida, es un punto de llegada de la acción. No es una precondición, sino la cualidad emergente de la acción. Es decir, no es que la persona es inteligente y por eso actúa, sino que actúa de una manera que es inteligente en tanto le sirve adaptarse al medio. La inteligencia no es una cualidad que tienen algunas personas o la forma de su pensamiento. Tampoco es una facultad, habilidad o conjunto de habilidades, sino, dice Piaget, la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras. No se trata entonces de que haya sujetos más o menos inteligentes, sino de la forma original y creativa que tienen de organizar sus acciones sobre el mundo. ¿Qué es la organización?
Habíamos dicho desde un punto de vista epistemológico que Piaget considera a la estructura psíquica como un sistema complejo, un sistema estructurado, no una mera sumatoria de habilidades. Esta estructura, este sistema, es organizado. La organización es la tendencia del sistema cognitivo a crear estructuras cada vez más estables y complejas por reestructuración y no por mera añadidura, no es una mera suma. El conocimiento no es sumatoria de elementos, sino una organización estructural sistemática de la forma de conocer. La organización explica la tendencia hacia la equilibración y reequilibración del sistema. Él dice que existe continuidad funcional con discontinuidad estructural. Hay continuidad funcional porque las invariantes son funcionales entre las distintas formas de adaptación al medio. Hay una continuidad funcional, como dijimos, entre estas distintas formas de adaptación al medio, desde las formas de adaptación biológicas hasta las propias de la inteligencia. ¿Cómo ocurre esto? Por medio de estas invariantes funcionales, acomodación y asimilación que permiten la adaptación al medio de una forma organizada. Y hay discontinuidad estructural, dice. ¿Por qué? Porque existen cambios cualitativos en la organización cognitiva, no solo en el conocimiento, sino en la forma de conocer. Esto implica la ampliación de las formas de acción del sujeto sobre el mundo. Asimilación y acomodación describen la forma de intercambio entre el sujeto y el objeto. Constituyen un par complementario de modificaciones. En la primera, la asimilación, la modificación recae principalmente sobre el objeto, mientras que en la segunda recae sobre el sujeto. Al tratarse de una interacción y una co-construcción de sujeto y objeto, asimilación y acomodación siempre ocurren juntas, aunque no necesariamente en forma equilibrada. A veces existe asimilación deformante, cuando predomina demasiado la asimilación sobre la acomodación, y a veces existe sobrecompensación, es decir, cuando hay más acomodación que asimilación. Es un error muy frecuente decir que la asimilación es la acción del sujeto y la acomodación la acción del objeto sobre el sujeto. El sujeto es activo, los objetos no lo son. La actividad del sujeto se realiza por estos dos mecanismos, asimilación y acomodación. Lo que aporta el objeto es una forma de presión o de resistencia a esta acción que realiza el sujeto. Otro error muy frecuente es pensar que podemos ver la asimilación y la acomodación en una secuencia didáctica. Estos son conceptos teóricos que nos sirven para analizar la acción del sujeto, no son elementos empíricos que podemos ver. Otro error muy frecuente es pensar que asimilación y acomodación son etapas. Piaget toma al juego imaginativo para ejemplificar cómo acomodación y asimilación son inseparables, pero no siempre equilibrados. En el juego, dice Piaget, predomina la asimilación, porque el objeto es deformado radicalmente. Por ejemplo, una mesa puede ser usada para hacer una casa, una escoba para hacer un caballo, etc. Se deforma el objeto para servir a los fines del juego, pero para que eso suceda, el sujeto también debe realizar determinadas acciones, por ejemplo, meterse debajo de la mesa para que eso sea la mesa, sea una casa, o montar la escoba para que eso sea un caballo. Por medio de su acción es que el sujeto transforma el objeto. Errores comunes es, en primer lugar, tomar la asimilación como el único mecanismo que explicaría el conocimiento. Probablemente sea porque asimilar es un concepto muy cercano al de la idea de sentido común de cómo se aprende, como algo que está afuera y va a parar adentro. Hay errores comunes que son, por ejemplo, decir que la asimilación ocurre primero y luego, cuando logramos comprender, recién ocurre la acomodación. Entonces, asimilación aparece como sinónimo de comprensión y como una etapa primera antes que la acomodación. Otro error es decir, la asimilación es la acción del sujeto sobre el objeto y la acomodación la del objeto sobre el sujeto. Esto habíamos dicho que es un error porque el que actúa es el sujeto, los objetos no actúan. Y un tercer error es pensar que asimilar es incorporar conocimiento.
Es algo que está afuera y va a parar adentro. Dijimos que esto no es así, porque hay una construcción y no una copia, porque el conocimiento no está previamente afuera, sino que se deriva de la acción del sujeto, etc. Los esquemas representan la forma de acción del sujeto en cada momento de su desarrollo. Los esquemas, entonces, caracterizan a cada periodo del desarrollo, es decir, caracterizan a eso que llamamos estadios. Los esquemas configuran marcos de significación y aportan, además, una forma específica de representación del conocimiento. Habíamos dicho anteriormente que los sujetos no solamente saben más o saben menos, sino que significan su mundo de maneras distintas en función de lo que pueden hacer en cada momento. Por lo cual, no vivimos en el mismo mundo de objetos. En función de nuestras posibilidades de acción, vamos construyendo mundos distintos, significados distintos de la misma realidad. O sea, la misma realidad material, pero la realidad para nosotros es otra realidad. No se aprende de los conocimientos previos, sino de formas y posibilidades de acción del sujeto en cada momento. Es decir, estos pasajes de un nivel a otro, de estos estadios unos a otros, no solamente suponen una acumulación de conocimientos, o de hecho no suponen una acumulación de conocimientos, sino de una mayor capacidad de accionar sobre el mundo. La acción lógico-matemática. Habíamos dicho anteriormente que existen dos formas en las que el sujeto actúa sobre el mundo: la acción física, la manipulación, y la acción lógico-matemática. Los sujetos se dirigen activa e intencionalmente a conocer o dominar su ambiente. La actividad no es solo una respuesta a una estimulación externa o a la motivación de alguien más. La acción tampoco es ciega, sino que es guiada por teorías con distinto grado de explicitación. Es decir, el sujeto se guía en función de supuestos, los cuales a veces están más cercanos a su conciencia y a veces no. El sujeto no sabe que está guiándose por esos presupuestos. La coordinación de acciones sirve para dar cuenta del mundo de la experiencia. Ahora vamos a ingresar a hablar de la teoría de la equilibración cognitiva. Habíamos dicho anteriormente que la equilibración es uno de los factores del desarrollo y es lo que explica el pasaje de uno de estos niveles de conocimiento a los otros. Esta teoría de la equilibración funciona casi como una subteoría dentro de la teoría piagetiana. Equilibrio y desequilibrio cognitivos. El equilibrio es el vector del desarrollo y el desequilibrio es su motor. Es decir, el equilibrio es a dónde va, hacia dónde apunta el desarrollo. Habíamos dicho que el desarrollo no es una mera cuestión cuantitativa, sino un pasaje de momentos o de estructuras cada vez más equilibradas y cada vez más móviles. El desequilibrio es el motor del desarrollo porque es el que nos obliga a ver qué es lo que está pasando ahí, que no está funcionando lo que pensamos y lo que hacemos, y entonces tenemos que modificar algo. La dinámica de equilibrio, desequilibrio y reequilibración constituye el factor energético de la cognición, es decir, aquello que explicaría la motivación del sujeto. Equilibrio y desequilibrio explican la génesis del desarrollo cognitivo, no solamente los aprendizajes, el desarrollo. El sistema cognoscitivo avanza hacia formas de equilibrio más estables, en tanto más móviles. ¿Cómo pueden ser formas de equilibrio más estables si son más móviles? Pongamos un par de ejemplos. En los lugares donde hay terremotos, los puentes o los edificios están construidos de tal manera que puedan someterse a un cierto movimiento para soportar el temblor sin caerse. Cuando vamos viajando en el colectivo, vamos moviendo nuestro cuerpo de manera de compensar las diferencias de aceleración que ocurren cuando frena y cuando acelera. De esta manera evitamos caernos. En el sistema cognitivo, las formas serían más estables, en tanto son más móviles, en el sentido de que si tenemos más posibilidades de acción o un repertorio de acciones más variadas, podemos elegir
con mayor libertad qué podemos hacer a cada momento y por lo tanto ir enfrentándonos de manera más óptima a los desafíos que se nos presentan. Reequilibración mayorante. Dijimos que el desarrollo no es cuantitativo, no es una mera acumulación de conocimientos, no es saber más, sino cualitativo. Supone estas modificaciones en la forma de conocer, estos procesos de estructuración y reestructuración. La reequilibración mayorante no ocurre de un momento al otro, de hecho no ocurre todo el tiempo, sino en raros momentos de la vida, sino que conlleva procesos extensos. Como todo proceso de desarrollo, no ocurre de un momento al otro, como podríamos decir que quizá ocurren los aprendizajes, sino que conllevan un tiempo. Si estamos hablando de la modificación de la forma de pensar, obviamente esto no ocurre de un momento para el otro. La reequilibración mayorante es la que explica cómo se pasa de un nivel a otro, explica la discontinuidad de la estructura cognitiva. Ocurre cuando tiene como resultado, cuando el desequilibrio tiene como resultado, la mejora de las regulaciones compensatorias, es decir, este estado de equilibrio más estable pero más móvil. Es necesario en este punto empezar a distinguir que no es lo mismo desarrollar una comprensión, un modo específico de pensar, que aprender a dar la respuesta correcta. Desequilibrio y conflicto cognitivo. Los desequilibrios se producen por dos razones. A. Por la resistencia de los objetos a la posibilidad actual de acción del mismo. En este caso hablamos de conflicto cognitivo. B. Por causa de las diferencias de opinión. Por la existencia de versiones en pugna sobre un mismo fenómeno que conlleva la necesidad de fundamentar un punto de vista ante otros. En este caso le llamamos conflicto sociocognitivo. Los conflictos sociocognitivos suponen dobles desequilibrios. Son a la vez interindividuales entre las personas y a la vez intraindividuales con el objeto. Es decir, son conflictos con el objeto, pero mediados por una situación social. Cuando hablamos de desequilibrio, nos referimos a un cambio de estructura, pero esto ocurre en algo así como un inconsciente cognitivo, no es algo que ocurre conscientemente y no es algo que tampoco podamos ver comportamentalmente. Lo que aparece en el fenómeno, lo que aparece en la vivencia del sujeto es el conflicto, es esta situación desagradable de darse cuenta que algo no funciona o que uno no entiende o que puede ser que uno no tenga razón, que la otra persona tenga razón, etc. La reequilibración implica y requiere que eso que no lo hacemos pensando, que no lo hacemos conscientemente, podamos ponerlo en la conciencia, podemos tomar conciencia de eso y repensarlo. Estos dos fenómenos se llaman toma de conciencia y actividad metacognitiva. La actividad metacognitiva pareciera ser, desde todas las teorías del desarrollo, la clave de este desarrollo. Metacognición es la capacidad del sujeto de pensar sobre su propio pensamiento. Justamente por eso los momentos de conflicto son los más apropiados para que esto ocurra. Supone la necesidad de analizar su perspectiva para fundamentarla, demostrarla y o modificarla. Pero para ello, primero debe haber una toma de conciencia de qué es lo que se está pensando, en qué presupuestos o hipótesis estamos basando nuestro pensamiento. Para ejemplificar un poco lo que venimos viendo, vamos a tomar un protocolo clásico de investigación piagetiana, que es la conservación de la sustancia sólida. Se toman dos bolitas de plastilina, con una de ellas se hace un choricito, con la otra se hace una bolita, y se le dice al niño, la niña, niñe, ¿en cuál de las dos hay más cantidad? Por ejemplo, se le dice, para que sea de la forma más naturalizada posible, si estos son dos panes, ¿vos cuál elegirías? ¿En cuál hay para comer más? ¿No? Estos protocolos en general son bastante mal hechos. Por ejemplo, lo mejor es que cuando abrimos dos paquetitos de plastilina, que sean los niños, las niñas mismas, las que dicen sí, hay la misma cantidad. Hasta que el niño o la niña no dice
hay la misma cantidad, no empieza el protocolo. Una vez determinada la igualdad entre estos dos, ahí se hace la modificación de la forma. También lo mejor es pedirle al niño o la niña que haga la modificación de la forma, porque si no en cualquier momento nos pueden acusar de que estamos haciendo trampa o magia. Entonces a partir de allí se empieza a preguntar, bueno, acá hay más, en el que es más larguito, pero otra nena me dijo que en realidad en este hay más porque es más gordito. No, no es así. Bueno, volvé a hacer una bolita. Hace la pelotita. Entonces ahora tenemos dos pelotitas. Bueno, y ahora, ¿dónde hay más? ¿Hay más en alguno de los dos? ¿Hay igual? Bueno, ahora hay igual. Pero ¿cómo hay igual si yo no agregué o vos no agregaste ni sacaste nada? ¿No? Y así seguir repreguntando, que este es el método clínico crítico, de ir preguntando, repreguntando y preguntando sobre todo los por qué. ¿Por qué hay más? ¿Por qué hay menos? Etcétera. Hay tres tipos de respuesta ante un conflicto. La respuesta tipo alfa es en la que el sujeto no percibe que está en un error o en qué consiste ese error. Diríamos que ni siquiera hay conflicto. Por ejemplo, niega con certeza que entre la bolita y el choricito de plastilina haya la misma cantidad. Entonces, si me dice, ¿dónde hay más? En el choricito. Bueno, pero otra nena me dijo que en realidad hay en la pelotita, porque la pelotita, si bien es más cortita, es más gordita. No, no es así, la nena se equivoca. Respuestas tipo beta. El sujeto ya puede ver que está equivocado, pero no logra cambiar su comprensión, no entiende por qué está equivocado y de qué manera podría resolver ese problema. Entonces propone lo que se denominan soluciones de compromiso para poder seguir sosteniendo su hipótesis. Agrega lo que en ciencia se llaman ad hoc, que vendrían a ser como unas especies de letras chicas. Se da cuenta que no puede ser que la cantidad de plastilina cambie entre la bolita y el choricito si no estamos poniendo ni sacando nada. Entonces empieza a inventar hipótesis, soluciones parciales compensatorias. Quizás al manipular la plastilina me quedó parte entre los dedos y por eso cambia la cantidad, etc. Lo que está haciendo el sujeto en ese momento es una forma de asimilación deformante. La respuesta tipo gamma es la que implica que el sujeto puede tomar conciencia de que ahí hay un error y puede realizar una acción metacognitiva para analizar sus propios supuestos. Esto puede conllevar a la reequilibración mayorante. El sujeto ya puede entender que hay la misma cantidad de sustancia porque puede compensar el largo con el ancho. Esto sería una habilidad matemática denominada compensación. O porque entiende que se puede volver a hacer una bolita desde el choricito sin que cambie la cantidad. Es decir, puede manejar la hipótesis de reversibilidad. Conflicto cognitivo, ejemplos en dominios específicos. La equilibración de objetos. Una prueba que realizaba Piaget y su colaboradora Barbel Ingeldler era el intento de rastrear algunas habilidades matemáticas relacionadas con la equilibración de objetos. La tarea era equilibrar distintos objetos sobre una barrita. Los objetos, los bloques, eran de diversos materiales y eran de tres tipos. Regulares, los que tenían una forma igual, como si fuese una barrita recta. Los irregulares, que podían ser, por ejemplo, un triángulo. Es decir, algo que era de un lado más ancho y del otro lado más delgadito. O podían ser objetos regulares pero con peso oculto, es decir, en apariencia son lisos como si fuese una cajita recta, pero de un lado son más pesados porque le pusieron un peso oculto. Los niños o niñas de kinder logran sin problemas equilibrar los objetos porque sencillamente van probando, guiándose por la forma de inteligencia sensoriomotriz, hasta que el objeto se equilibra sin que haya demasiado problema. Sin embargo, los niños, niñas, niñas un poco más grandes cometen más errores porque actúan como si fueran guiados por una teoría desarrollada a partir de la acción que realizan con los bloques regulares. La hipótesis diría, si pudieran verbalizarla, los objetos se equilibran cuando son apoyados en el centro geométrico. Ante la falla de sus intentos para equilibrar los objetos, siguiendo esa hipótesis, apoyándolos a todos
por el centro, agregan una doc que explique las excepciones, esta letra chica que decíamos. Entonces, ya la hipótesis se convertiría en: los objetos se equilibran cuando son apoyados por el centro geométrico, pero hay objetos que son inequilibrables. En algún momento del desarrollo, los niños y niñas logran equilibrar todos los objetos, incluso los bloques que parecen regulares pero tienen un peso oculto, porque compensan el largo de los brazos con el peso. Es decir, usan el sistema que sería el que utilizamos cuando estamos en un sube y baja. Si hay alguien de los que están en sube y baja que es más pesado, debería sentarse más en el centro, más hacia el centro, más cerca del punto medio de equilibrio. En cambio, la persona más liviana tendría que sentarse más en el extremo de la barrita para compensar el peso, para pesar un poco más. Entonces, no es que entienden más quienes logran hacer esta compensación, sino que pueden combinar dos modificaciones en una. La primera modificación sería la distancia de los brazos respecto del punto central, que es lo que ya vienen haciendo los niños y niñas de niveles anteriores. Lo que pueden agregar en este momento es una segunda compensación y es la diferencia de peso. Entonces, aunque no lo vean, aunque no vean que está el peso oculto, actúan nuevamente como si pudieran actuar respecto de una ley que es esta: considerar las dos modificaciones a la vez. Allí se ve claramente que la diferencia en el desarrollo no es cuantitativa, no es saber más, sino es cualitativa. Puedo manejar una variable o puedo manejar dos variables al mismo tiempo, o más. Los niños y niñas que logran compensar no actúan como si cada bloque, cada caso fuera un nuevo problema, sino como si fueran casos de un mismo problema, como si hubiese esta ley general, que al principio no nos explicábamos cómo es posible un conocimiento general a partir de las experiencias individuales. Actúan como casos de un mismo problema, a partir, por supuesto, de no solamente de la generalización de lo que vienen viendo, sino que a partir de esa generalización desarrollan estas hipótesis que suponen compensaciones de variables. Tenemos un ejemplo de la lectoescritura, es un texto escrito por unas maestras de una experiencia del aula. Un niño y una niña están escribiendo cuentos de monstruos e intentan escribir maní, que su monstruo come maní. Entonces, esto es un primer grado, todavía no dominan mucho la lectura y la escritura. Uno de ellos escribe AL y la otra MI. Entonces la maestra les pregunta: ¿qué dice acá? ¿Por qué lo escribiste así? Ahí tenemos la recuperación de la pregunta por el por qué, ¿no? Esto que nos enseña el método clínico crítico de Piaget. Entonces, la niña dice, la que escribió MI, porque la M de mamá y la I de ni, ¿no? Entonces en MI diría para esta niña ma-ni. Preguntado el otro niño por qué escribió AL, dice porque A de mamá, y no queda muy claro de dónde sale la L porque no hubo repregunta. Entonces la maestra recurre a esta palabra conocida por ambos, que es mamá, la que están usando como referencia. La escribe, tapa una de las sílabas, la primera, y pregunta: ¿qué dice allí? Ma. Luego hace lo mismo con la otra sílaba, la tapa, dice: ¿qué dice acá? Ma. Entonces, ¿cómo se escribe maní? El niño y la niña debaten y deciden escribir ma-i. Entonces, según ellos, ahí dice maní. Este niño y esta niña están dando una respuesta de tipo beta, es decir, no abandonan la hipótesis o no parecieran abandonar la hipótesis de que una letra debe sonar por sí misma, de que cada letra debe funcionar como si fuese una sílaba. En este caso lo que pasa es que agregan una excepción para la sílaba ma. Entonces, la hipótesis vendría a decir algo así como: cada dibujito tiene que sonar por sí mismo, no puede haber letritas, dibujitos que no suenen. Entonces, eso a veces no se cumple, por ejemplo, con la sílaba ma.
En nuestro lenguaje, en realidad esto no se cumple. Hay letras que suenan por sí mismas, las vocales, y hay letras que no suenan, que necesitan una consonante, o sea, las consonantes justamente son consonantes porque necesitan alguna letra más para sonar, en este caso las vocales. Por ejemplo, la M no suena, y de hecho para que suene le agregamos vocales, la M, ¿no? Inconsciente cognoscitivo. Como dijimos, los sujetos actúan en el mundo como si estuvieran guiados por hipótesis, aunque no pueden ponerlas en palabras o tener conciencia de ellas. Son teorías en acción. Existe una diferencia entre hacer y poder explicar lo que se hace y por qué razones, poder dar razones de lo que se hace. Los conceptos que hemos visto son modelos teóricos para analizar y explicar el desarrollo del conocimiento. Por eso no podemos ver a alguien asimilando o acomodando, solo podemos ver sus respuestas, la forma en que se comporta, lo que hace. Y suponer que eso responde a determinada forma de operar en el mundo e indagar esas hipótesis. ¿Cómo hacemos para indagar esas hipótesis? Preguntando ¿por qué? La pregunta por el por qué es uno de los grandes aportes de la teoría piagetiana porque nos ayuda a recuperar o encontrar la manera de cómo acceder a la mente de la otra persona, cómo está pensando. Y si no entendemos cómo está pensando, no podemos ayudar ni enseñar nada. El dicho dice, del error se aprende. Se aprende siempre y cuando, 1, veamos que se trata de un error y 2, podamos ver por qué incurrimos en ese error. Para esto hace falta, en primer lugar, tomar conciencia de qué es lo que estamos pensando, cuál es la teoría que nos guía. Luego, analizar nuestros argumentos. Posteriormente, considerar otros puntos de vista. Y luego, reorganizar nuestra forma de conocer o de pensar. No solo actualizar nuestro conocimiento o sumar información, sino reorganizar la forma en que pensamos. Todo este proceso conlleva la necesidad de descentrarse del propio punto de vista, es decir, de objetivarlo. Lo que dice Piaget es que la objetividad no es la negación de la perspectiva del sujeto, sino la combinación de la mayor cantidad de puntos de vista suyos y también de otras personas. Él dice que se avanza, que el desarrollo avanza de una mayor centración en el propio punto de vista a la mayor consideración de distintos puntos de vista. Habíamos hablado de la necesidad de diferenciar entre desarrollar una comprensión o aprender a dar la respuesta correcta. Es inevitable pensar, por ejemplo, en la influencia de la pregunta y la situación experimental. Cuando preguntamos, en el ejemplo de la plastilina, ¿no? ¿Hay la misma cantidad? Estamos de alguna manera sugiriendo que puede no haber la misma cantidad. De alguna manera, entonces, a través de ese protocolo de investigación, estamos enseñando sin querer a que hay una respuesta correcta y al seguir repreguntando, por ejemplo, estamos indicando que esa no es la respuesta correcta y que debe buscar otra. De alguna manera estamos enseñando a buscar la respuesta correcta. Por eso es importante no tanto si lo que responde es correcto o no, sino preguntar el por qué. Muchas veces estos protocolos, les había dicho, están mal realizados. Por ejemplo, se le hace bolita y choricito de plastilina, se le dice hay más acá, hay menos, ¿por qué? Bla, bla, bla. Y cuando el niño, la niña, el niñe dice hay lo mismo, simplemente se le saca la plastilina, o cuando dice no, acá hay más, se le saca la plastilina y se pasa a, por ejemplo, hacer una actividad con líquidos, con transferir líquidos de un vaso al otro. En ningún momento viene una repregunta de por qué acá te parece que hay más. Ahí hay un problema con el protocolo, porque justamente lo que nos está diciendo Piaget, lo que había él descubierto trabajando en la sistematización de las respuestas para los test de inteligencia, es que es la pregunta por el por qué la única que nos permite ingresar a ese mundo subjetivo que no podemos compartir del sujeto. Entender la mente de la otra persona. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la maestra, con estos niños, el niño y la niña que escribían maní, en vez de hacer este trabajo, decir, bueno, a ver, tomemos la palabra mamá como referencia, simplemente les hubiera dicho, bueno, maní se escribe así, lo hubiese escrito en el pizarrón y ahora cópienlo durante 100 veces, cópienlo 10 renglones en sus cuadernos.
Ahí podemos pensar precisamente cuál es la diferencia entre desarrollar una comprensión o cuál es la diferencia entre enseñar a dar la respuesta correcta, la respuesta que estamos esperando. Una cosa tiene que ver con el desarrollo y la otra no necesariamente. Continuaremos en la siguiente presentación con aportes y limitaciones de la teoría.